Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Algunos de los discípulos decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice? Un poco me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Decía pues: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos lo que dice. Conoció Jesús que le querían preguntar y les dijo: os preguntáis acerca de lo que os he dicho, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. Con toda verdad os aseguro que vosotros lloraréis y plañiréis, mas el mundo se gozará. Y vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer en los dolores del parto está triste, porque es llegada su hora, mas cuando ha dado la luz a un niño, ya no se acuerda del apuro por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues así vosotros ahora padecéis tristeza, mas otra vez volveré a veros, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pueden sentarse. La epístola que toma la carta del apóstol San Pedro. Ruegos que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Observad buena conducta entre los gentiles, para que en lo mismo que os calumnien como malhechores, reparando en vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Sujetaos, pues, por Dios, a toda institución humana, ya sea al emperador como soberano, ya a los gobernadores puestos por él, para castigo de los malhechores y la alabanza de los buenos, porque esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cerréis la boca de los insensatos que no os conocen, como libres, no como quien cumple un libertinaje con capa de libertad, mas como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, respetad al emperador. Criados, obedeced a los amos con todo el respeto, no solo a los buenos y afables, sino aún a los de mal carácter, pues esto agrada a Dios en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos entonces en el tercer domingo después de la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua de nuestro Señor, celebramos la redención de nuestras almas y luego, el domingo siguiente, conmemoramos el candor, el blancor de las almas de aquellos que recibieron esa gracia pascual, la gracia de la redención de nuestro Señor, en el domingo primero después de la Pascua, el domingo de Quasimodo. Quasimodo genit infantes, así como niños recién nacidos, hablando de la blancura, hablando de la inocencia que trae la fiesta de la Pascua. Después del segundo domingo después de la Pascua tenemos el domingo del buen pastor, que si bien este año tuvimos la dichosa fiesta de San José Obrero, recordemos que allí nuestro Señor se presenta como modelo acabadísimo de aquel que ama tanto a los suyos hasta dar su vida por ellos. En el domingo de hoy, el domingo que hemos conocido como vuestra tristeza se convertirá en gozo, nosotros empezamos a contemplar los hechos que sucederán al final del mundo. De hecho, había una disposición muy antigua en el tercer concilio de Toledo, estamos hablando de muchos siglos atrás. Estaba estipulado que durante el tiempo de Pascua se predicara largamente sobre las revelaciones del Apocalipsis. Si bien hoy hay un bando de desocupados y desorientados en el internet que hablan de lo que no saben e incluso llegan a la exageración de utilizar libros prohibidos por la Iglesia o incluso hacer interpretaciones absolutamente arbitrarias de ese libro tan misterioso como es el Apocalipsis. Si bien tenemos esos excesos, no podemos simplemente desechar la importancia del Apocalipsis, que es un libro canónico, una revelación de nuestro Señor.
Y es una bendición leerlo y entenderlo, como dice el mismo libro. Prueba de ello, la Iglesia en el domingo de hoy, en el oficio del breviario, pone los primeros capítulos del Apocalipsis. Y la idea que da nuestro Señor en el pasaje evangélico habla del final del mundo, habla de ese un poco y me volveréis a ver. Los apóstoles no entendieron qué era ese un poco y no me veréis, otro poco y volveréis a verme. Nuestro Señor estaba anunciando ya que Él subiría glorioso a los cielos y desde allí iba a gobernar el mundo, dar las gracias necesarias para que nosotros podamos algún día volver a verlo. Pero este mundo natural tendrá su purificación, que será en el último día del mundo terrenal y sujeto al pecado como lo conocemos hoy. Este mundo será purificado. O sea, el pecado, lo malo, la tristeza desaparecerá y todo se convertirá en felicidad, en alegría, en gozo. Pero solamente cuando llegue al final la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que tener bien presente que, si bien nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, pagó suficientemente por todos los pecados de todos, y fue superabundante, ¿qué quiere decir? Si hubiera 1000 mundos más, con millones de pecadores más en cada miles de mundos, la muerte de Cristo en la cruz sería suficiente y sobresaliente a lo que se haría falta para redimir tantas almas. Entonces, en cuanto a la redención de nuestro Señor, absolutamente suficiente para nuestra salvación, nuestra santificación. Pero como dice San Pablo en la Epístola de los Colosenses, el capítulo 1, versículo 16, que San Pablo dice de sí mismo: yo completo en mi cuerpo lo que falta a la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos poner nuestra parte para recibir esa redención. Miren, hay una comparación, un adagio muy conocido, y más entre la gente de campo. 10 hombres pueden llevar un caballo al bebedero, pero ni 100 pueden hacerlo tomar el agua. Si el caballo no quiere, no va a tomar el agua. Lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos a nuestra disposición toda la gracia de la redención, pero tenemos que querer aceptarla, querer recibirla, tomarla por nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir San Pablo, que le agregue en su cuerpo lo que falta a la redención. Que nosotros nos enterremos, hundamos en la redención de nuestro Señor, porque esta misma redención será completa para nosotros solamente después del final del mundo. Porque el hombre fue redimido por la cruz de nuestro Señor. Y el hombre no es un alma, así como el hombre no es solamente un cuerpo. El hombre es la unión entre el alma y el cuerpo. Y solamente cuando el cuerpo también esté redimido, cuando aquellos que fueron elegidos por Dios para estar eternamente salvados, resuciten para la gloria, que se una de vuelta ese alma y ese cuerpo que se separaron en la muerte, para nunca más separarse, de manera gloriosa, allí llegará para cada particular el complemento de la salvación. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien preparados respecto a las revelaciones del Apocalipsis, no solamente de una manera intelectual, queriendo escudriñar los misterios de las profecías. No, eso lo dejamos para los sabios, para los letrados de la Iglesia, que si lo somos nosotros o algunos de nosotros, bendito sea Dios, pero lo que todos estamos obligados, si es que queremos alcanzar la salvación, es estar en amistad con Dios, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tristeza se va a convertir en gozo si yo vivo en pecado? Si yo no lucho contra el pecado, si yo no practico la virtud, ¿qué bien me va a hacer el Apocalipsis? El Apocalipsis en cuanto al día, al final del mundo.
Que nosotros lo vamos a ver, no sabemos. Pero tenemos que estar preparados, porque llegará un final, inevitablemente llegará un final para cada uno de nosotros. ¿Cómo estaremos preparados para ese final? ¿Vamos a estar preparados para recibir ese complemento de la redención? Donde nuestra alma, que redimida por la sangre de Jesucristo, se unirá nuevamente con un cuerpo glorioso para nunca más morir, así como nuestro Señor. Así es como estamos nosotros. Esa debe ser la atención máxima en nuestras vidas. Máxima. No hay nada sobre eso. Absolutamente nada. Porque en eso consiste la religión. Nuestra relación con Dios. Con los hombres también, por amor a Dios. Pero directamente nuestra relación con Dios. Y encima de eso no hay nada. Absolutamente nada. Infortunios, problemas, enfermedades, catástrofes económicas, todo lo que nos puede producir tristeza, eso está todo por debajo. Y si nosotros contemplamos con los ojos sobrenaturales todas esas contrariedades que pueden concurrir en nuestras vidas, desastres económicos, problemas en la familia, alguna enfermedad, si nosotros contemplamos con los ojos sobrenaturales, vamos a ser como los santos que no sabían sufrir, entre comillas, no sabían lo que era el sufrimiento, porque todo se les convertía en gozo, porque todo lo veían con los ojos sobrenaturales. Vemos a un San Lorenzo arriba de la parrilla, quemándose por orden de un impío y alabando a Dios por ese martirio, hasta el punto de que dijeran: parece que es uno el que padece y otro el que habla. ¿Acaso me estaba pasando por una gran tribulación? ¿Acaso me estaba pasando por un dolor acerbo? Y sin embargo estaba alegre, estaba feliz, porque tenía la semilla de la alegría, la semilla de la felicidad, que no es otra que la gracia santificante. Si yo no vivo en gracia santificante, si yo no busco estar en amistad con Dios, todo es tristeza. Absolutamente todo. No hay nadie más triste, nadie más desgraciado que el que está lejos de Dios. Y nadie más feliz, más alegre del que sí está en unión íntima con Dios por medio de la gracia santificante. Por más que esté postrado en una cama, abandonado y muerto de hambre, pero en Dios tiene todo. Y como mirando desde los ojos sobrenaturales, nosotros contemplamos las cosas adversas, las tristezas, como la purga de nuestros pecados, como una cosa que Dios permite para sacar de allí mayores bienes, para que Dios haga en nosotros lo que hizo en Job, quitándole todo. La gracia santificante, la gracia divina hizo que Job exclamara: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Esa debe ser la directiva de todas nuestras acciones, absolutamente todas. Una entrega total a la divina voluntad. Pero si yo no vivo en gracia, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido alguno, ninguno, si no estoy en amistad con Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia santificante es un don divino que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. O sea, me da todo. Me da la filiación divina, me da el derecho al cielo. Fíjense bien, me da el derecho al cielo. Dios no puede, porque es justísimo, no porque nadie lo obligue, pero porque es justísimo. Dios no puede negar al cielo a alguien que tenga la gracia. Puede pasar por el purgatorio antes, si es que no es perfecto, pero no puede negar. Fíjense el valor de la gracia santificante, el valor del sufrimiento, que es lo que fortifica la gracia en mi alma. Porque sí, Dios permitió que entrara la tristeza en el mundo, el sufrimiento en el mundo, para sacar de allí mayores bienes. Fíjense, ¿quién dijo la frase? Triste está mi alma hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo lo digo? Lo dijo antes de morir por nosotros en la cruz. El mismísimo Cristo sufrió la tristeza. San Pablo también la sufrió y lo dijo y lo dejó escrito. La tristeza es una realidad creada que Dios
permite su existencia para sacar de allí mayores bienes, y nosotros no podemos huir de ella. Es una cosa que está adentro nuestro. No podemos decir simplemente, ya nunca más voy a estar triste. No es de nuestro dominio. Simplemente tenemos que saber manejar esa pasión de nuestra alma. Porque la tristeza no está para aparecer junto con la desgracia, junto con la pobreza, junto con la enfermedad, sino que para que en la desgracia, en la pobreza, en la enfermedad, etc., todas cosas que produzcan tristeza, nosotros podamos sacar de allí gozo, alegría, bienaventuranza. Fíjense lo que dice nuestro Señor en el mismísimo Sermón de la Montaña, hablando del que sufre injurias. Obviamente, el que sufre una injuria está triste. Bienaventurado, dice nuestro Señor, seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro blanco, la recompensa en el cielo, no solamente por el gusto de ser recompensado, sino porque eso es lo que le agrada a Dios nuestro Señor. Y entra en la paradoja que nosotros tenemos que aceptar voluntariamente las injurias, las persecuciones, las injusticias. ¿Por qué? Porque somos injustos, somos perseguidores, somos malos. Y debemos purificarnos en el fuego de la tribulación, en el fuego de la tristeza, para que eso se convierta en gozo. No hay quien no tenga algo que pagar. No hay quien. Solamente nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Según nos dice la Divina Escritura y los dogmas de la Iglesia, solamente ellos nacieron sin pecado original. Solamente, según nos dice nuestra Santa Iglesia. Entonces no hay nadie que no tenga algo que pagar. Ahora fíjense, aunque solamente ellos dos sean los únicos que nacieron sin pecado original, fueron los que más sufrieron y por nosotros. No se puede contemplar, imaginar, suponer mayor dolor que el de Cristo en la cruz y al pie de la cruz su Santísima Madre. Pero allí no faltaba ni felicidad ni alegría, porque el Divino Redentor sabía que por sus dolores estaba consiguiendo la salvación de todos los hombres. Y la Santísima Virgen María, aún en medio de acerdísimos dolores, sabía muy bien que aquel ofrecimiento suyo, tan doloroso, que tanto le costó, que le podía haber acarreado 1000 muertes naturales, aquello iba a salvar nuestras almas. Allí había dolor, sí, sufrimiento, sí, pero no faltaba la felicidad, porque no faltaba la gracia de Dios, porque allí estaba la misma fuente de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, y aquella que nos dio esa misma fuente y manantial de la gracia, la Santísima Virgen María. Entonces, el colorario del domingo de hoy, la conclusión que tenemos que sacar es que esas tristezas, adversidades, cosas negativas, que nosotros no podemos elegir no tenerlas, saber usar bien de ellas para conseguir el agrado, el divino beneplácito de Dios nuestro Señor. Y acordarnos siempre que la tristeza es fruto del pecado, pero no nos debe llevar al pecado. Y que la tristeza y la alegría son cosas que están muy ligadas entre sí, de forma tal que uno no puede desechar al pecador por suponiendo la tristeza del pecado. No, porque eso no sería verdadera misericordia. Y tampoco puede festejar los pecados del pecador, porque eso no sería verdadera alegría, ni verdadera misericordia. Pero, iluminados por la gracia santificante, guiados por la Santísima Virgen María, nosotros tenemos en nuestras manos, con la gracia de Dios, todos los dones, todos los bienes sobrenaturales para hacer de nuestras almas una sagrada copia, una sagrada emulación del divino corazón de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos falta trabajar en ello. Así como dice San Pablo, agrego en lo que falta la redención de Cristo. Ave María Purísima.
Padre, Hijo.